vamos a hablar de una pregunta que mucha gente se hace, incluidos los psicólogos, los investigadores del narcisismo, y que la gran mayoría de los investigadores están casi de acuerdo en que el narcisismo tiene un origen en el ambiente. El origen del narcisismo, si nace una persona así o se forma, se convierte en narcisista, y es el ambiente el que causa el narcisismo, el ambiente que rodea la crianza del bebé, del niño. Hay estudios, hay muchas teorías que dicen que determinadas formas de crianza del bebé y del niño causan el narcisismo, aunque se ha visto que no se puede demostrar, porque hay mucha gente que ha sufrido crianzas muy duras y muy perjudiciales y no ha desarrollado narcisismo. También hay una discrepancia de opiniones, porque dicen al mismo tiempo dos cosas contradictorias. Dicen que dos tipos de crianzas que son en sí contradictorias, como son la crianza negligente, que ignora, que no tiene en cuenta las necesidades del bebé y del niño, una crianza insuficiente, dicen que causa igualmente narcisismo que una crianza con una demasiada atención y demasiado halago, mimar demasiado al niño. Eso dicen que causa también el narcisismo. O sea, dos tipos de crianza totalmente opuestas. Una es ignorar y no cuidar bien del niño, no darle suficiente amor, y la otra es darle demasiado amor, demasiado apoyo y consentirle todo, o sea, lo opuesto. Y dicen que las dos cosas causan narcisismo. ¿Cómo puede ser que una causa, según ellos, totalmente opuesta a la otra, tenga el mismo resultado? Eso no tiene nada de lógica. ¿Cómo puedes esperar que haciendo lo opuesto vas a tener un resultado igual, exactamente haciendo todo lo opuesto? Eso no tiene ningún sentido. Pero ellos afirman, porque quieren explicar siempre el origen del narcisismo en una causa de los padres, quieren echarle la culpa a los padres siempre de las personas narcisistas, siempre ha sido culpa de los padres, y por eso tienen que incluir en esa explicación, en esa causa, todos los tipos de crianza, aunque sean totalmente contrarias, porque si no, no pueden, porque como hay narcisistas que salen de familias que les han mimado los padres, al igual que hay narcisistas que han visto que salen de familias que ha sido todo lo contrario, que no les han atendido bien y no les han amado como debe ser, pues entonces al ver esos datos, ellos llegan a la conclusión de que esos dos estilos de crianza opuestos producen el narcisismo. Vamos a ver qué sentido tiene eso. Una relación de algo, cuando se hace un estudio, cuando se ve algunos hechos que ocurren juntos, no significa que sean una relación causal. Si sale un narcisista de unos padres que le miman mucho, no significa que esa sea la causa, porque si se ve que de todo lo contrario también sale un narcisista, o incluso se ve que de unos padres que han criado al narcisista de una forma normal, sin excesos de nada, sin excesos ni deficiencias, también sale un narcisista, entonces ahí se ve que no hay ninguna relación causal en eso. Por eso no lo han podido demostrar, son conjeturas, son teorías que han visto que se da en esos casos, pero no significa que eso sea la causa fundamental del narcisismo, para mi opinión, porque hay muchos casos de personas que han sufrido esos tipos de crianza que se relacionan con la producción de narcisistas, esos mismos tipos de crianza tan extremos, de una negligencia total, una falta de amor, de padres narcisistas, y luego los hijos no han sido narcisistas, han sido todo lo contrario, personas empáticas. Y también ha habido casos, y los hay, de padres que han mimado mucho a sus hijos, y yo lo he vivido de primera mano,
Yo lo he vivido de primera mano porque yo misma he mimado muchísimo a mis hijos. Siempre les he intentado mantener su autoestima alta. En ningún momento, de ninguna manera, ni directa ni indirectamente, he inferido algo perjudicial para su autoestima. Siempre les he hablado no les he hablado de adulto a niño, como a mí me han hablado mis padres, de una manera infantil. Muchos adultos hablan a los niños de manera infantil, no les explican las cosas como adultos y luego esos niños llegan a ser inmaduros y tienen problemas en la vida porque sus padres no les han educado, no han desarrollado su inteligencia adulta porque siempre les han hablado como niños. Siempre les han hablado como niños y no como en el mismo nivel. Yo a mis hijos siempre desde pequeños les he hablado como adultos. Bueno, no le podía explicar todo lo que le puedo explicar a un adulto, pero no les he hablado de una manera que considera su inteligencia inferior a la mía, como a mí me han hablado siempre y como he visto que han hablado a niños, mi familia. Yo siempre les he hablado con teniendo en cuenta de que ellos tienen una inteligencia igual a la mía y que aunque son niños, yo sé que son inteligentes y que si les explicas las cosas, yo sabía que si les explicaba las cosas iban a poder entender todo lo que necesitaban entender si les hablaba de acuerdo a su inteligencia, no hablándoles como inferiores a mí. Y por eso mis hijos, aparte, como digo, de haber estado mimados en el sentido de que yo subía su autoestima en vez de bajarla con críticas y con ironías y con sarcasmo y con muchas formas que hablan los padres a los hijos y que bajan su autoestima, yo al contrario, no solo eso, que también les hablaba como adultos, les hablaba teniendo en cuenta de que ellos eran inteligentes y me podían entender, les explicaba las cosas como explicaría las cosas a un adulto. Y luego resulta que mis hijos, no sé si será por mí, ahora no voy a decir que es por mí, ¿vale? Porque no me voy a echar mérito, pero mis hijos han sido siempre en todos los cursos, desde pequeños, los sobresalientes en capacidades intelectuales y de todo tipo, de comportamiento y de todo. Buenas notas y no necesitaban estudiar para aprender las cosas porque se les quedaba todo. La inteligencia que tenían, los profesores siempre me decían que mis hijos eran diferentes, que eran superiores, sobre todo el pequeño, que tenía una capacidad superior a los demás. Terminaba todo más rápido, entendía todo más rápido, tenía mejores resultados. Eso lo vieron todos los profesores en todos los cursos. Entonces, no sé si tiene que ver con cómo yo les he educado, como yo les he hablado siempre como adultos y les he explicado las cosas como adultos y me he relacionado con ellos así, de igual a igual, no de yo superior y ellos inferior. Puede ser por eso, no lo sé, no voy a decir que es por eso, pero ahí están los resultados. También mis hijos no tienen nada de narcisistas, al contrario, son muy empáticos, aunque han sido mimados, son muy empáticos y no tienen problema con nadie, son sociales, son personas sociales, son extrovertidos en general y son, entre ellos se llevan muy bien, nunca han tenido problemas de relación entre ellos, no han tenido peleas, entre ellos siempre han sido los mejores amigos. Muchos hermanos tienen problemas de convivencia, yo incluida con mi hermano, pero mis hijos nunca han tenido problemas de ningún tipo de convivencia, nunca han peleado, siempre han estado juntos como uña y carne. Y vamos, eso puede ser porque también depende de muchos hermanos que se llevan mal, es que los padres los generan envidia entre ellos y generan competencia y si uno de ellos es un poco narcisista, pues luego hay peleas y luego hay distanciamiento. Lo que me pasó a mí con mi hermano. Mis padres desde el principio generaron envidia y le dieron más atención cuando nació mi hermano a él que a mí. A mí me dejaron de lado y eso lo noté, aunque era pequeña, lo noté perfectamente que me dejaron de lado y que el pequeño siempre tenía razón, todas las culpas eran para la hermana mayor y todo esto yo lo noté desde pequeña y me afectó mucho psicológicamente. Y luego mi hermano era narcisista y
Y luego pues tuve problemas con él de relación, siempre tuve muchos problemas con él, me llevé muy mal con él de toda la vida, hasta hoy que ni siquiera me hablo con él porque hace años me hizo una ofensa muy grave que no le podía perdonar porque no tenía motivo ni razón para hacérmela y desde entonces ni siquiera hablo con él. Pero bueno, me estoy yendo del tema. Estábamos hablando de que los narcisistas, su origen, como dicen todos los expertos, los psicólogos, todo esto, hay muchas teorías que dicen que son los padres, que son toda la culpa para los padres, toda la culpa para los padres. A ver, bueno, ¿por qué de padres desastrosos, padres narcisistas han salido gente súper empática, gente súper buena persona? ¿Por qué? ¿Es que eso no lo explican? ¿Por qué no sacan una teoría de que de padres narcisistas sale gente empática? Porque no se cumple siempre, tampoco. ¿Y por qué sacan teorías que dicen que esa es la razón y la causa definitiva cuando no está demostrado que se cumpla? Que de padres que miman a los hijos y que les consienten y que les tratan muy bien salen narcisistas. ¿Por qué? Si eso no está demostrado, igual que lo contrario tampoco. Todo el mundo sabe que de la psicología, todos los psicólogos saben que la psicología no es una ciencia exacta, no se pueden sacar reglas exactas, aunque se hagan estudios de que esto causa esto, porque la psicología depende de la personalidad y del alma, y es algo que no se puede medir ni se puede estandarizar, no se pueden sacar resultados estándares para todo el mundo, porque las almas son un mundo y no es blanco y negro tampoco. Ahora vamos a hablar de mi teoría. Mi teoría es que el narcisismo no se hace, no se desarrolla. El narcisismo se nace o no se nace narcisista. Y voy a explicar por qué. Con la personalidad se nace. Con la personalidad se nace. La personalidad es el yo. Nacemos con un yo único. Luego vamos a adquirir conocimientos según nuestra cultura. Conocimientos de todo tipo, costumbres, todo tipo. Pero la personalidad, el yo, es lo que determina nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento es nuestras acciones y nuestros pensamientos, nuestra voluntad individual. Nuestra voluntad individual depende de lo que creemos y de lo que amamos y de lo que no amamos. Y todo eso depende de nuestro yo interior. No depende de lo que has aprendido, porque cada uno, hay mucha gente que no tiene los mismos gustos que sus padres, o que tiene gustos opuestos que sus padres. Sus padres le han educado. Yo, por ejemplo, yo tenía opinión totalmente opuesta a mis padres en casi todo, en muchas cosas, ni los mismos gustos ni nada. Entonces no determina muchas veces ni siquiera la genética, ni las enseñanzas ni la genética, lo que te gusta y lo que no te gusta, y lo que sientes y lo que no sientes. Los sentimientos, que ya dependen de tu yo, de tu alma, eso depende de tu yo individual, distinto a los demás, que nadie puede manipular. Entonces tú puedes tener unas creencias que has aprendido, que te han enseñado desde que eras pequeño, pero luego lo que es el comportamiento es algo que tú vas a elegir aparte de tus creencias. ¿A cuántos le han educado padres narcisistas y luego han sido buenas personas? Porque su yo interno les decía, su conciencia interna les decía lo que tenían que hacer, el bien, lo que era el bien y lo que era el mal. Para saber lo que es el bien y lo que es el mal, es la conciencia de cada uno lo que te dice, porque las creencias y las normas de la sociedad, vamos a decir, las normas de la sociedad es lo que evita que la gente haga el mal muchas veces solo por las normas, y las leyes, no, los delincuentes no hacen los delitos solo por el miedo al castigo, por el miedo a las consecuencias. Pero si no hubiera esas normas, esos castigos, lo harían, porque para ellos, en su compás interno del bien y el mal, no se sienten mal haciendo el mal. Entonces depende, por una parte, depende de la cultura y de la educación también, porque
Si tus padres están educados, mira, hacer esto está mal, hacer esto está bien, entonces tú lo sabes. Pero en un momento que tú veas que no hay consecuencias, que puedes hacerlo impunemente, un ejemplo, si tú estás con tu pareja, sabes que puedes ser infiel, engañarla y no se va a enterar nunca, una persona que en su compás interno no lo ve eso como mal, no se siente mal, no tiene conciencia mal de hacer eso, lo va a hacer, aunque sabe que es incorrecto, lo va a ocultar. Lo va a ocultar porque sabe que le han educado que eso no es correcto hacerlo. El narcisista se trata de una persona malévola, se trata de una persona que su problema está en la conciencia del bien y el mal, no en la educación, no en los valores, no en lo que le han enseñado, está en su conciencia, porque los narcisistas encubiertos pueden hacer el bien para quedar bien y ocultar cosas para que la gente no sepa lo malo que hacen. Entonces ellos saben, externamente ellos le han enseñado y saben, han aprendido lo que es correcto hacer y lo que no, pero luego hacen cuando pueden o a escondidas las cosas mal porque es su compás interno, su voluntad interna es lo que lleva las riendas de la persona, y eso no lo puede cambiar las creencias, las costumbres, la educación, las normas. Cada uno lo que hace. Por eso Jesús decía que aquel que piensa que piensa con lujuria en una mujer, aunque no cometa adulterio, pero si lo piensa que le gustaría hacer en su mente, ya es un adúltero en realidad. ¿Por qué? Porque si no ha cometido el adulterio es porque sabe que va a tener malas consecuencias por las normas, no quiere tener las malas consecuencias porque sabe que es una acción que no es correcta en la sociedad. Pero si solo lo piensa, es igual que lo hubiera cometido, porque solo han sido las normas y los castigos, las consecuencias de esa acción lo que le ha impedido realizarla. Si la han pensado que le gustaría hacerla en su cabeza, es que es igual que un criminal que no roba por las consecuencias, pero si no estuviera esa norma, estuviera en un país donde lo pudiera hacer impunemente, lo haría porque le gusta. Le gusta robar y no lo ve mal y es capaz de hacerlo, igual que al adúltero que no llega a cometer adulterio. Porque en este mundo están las normas, pero en otro mundo espiritual hay más libertad. Entonces las personas que en este mundo terrenal no cometen delitos por miedo a los castigos, cuando lleguen al otro mundo espiritual donde hay más libertad, lo van a hacer. El adúltero que pensaba en el adulterio pero no lo cometió por miedo, lo va a hacer. El ladrón también que no robó el banco por miedo, lo va a hacer en otro mundo. Entonces, ¿qué diferencia hay? Aquí en este mundo, aunque no cometieron esos crímenes, eran criminales. Porque aunque no lo hicieron por imposibilidad, pero cuando tuvieron la posibilidad de hacerlo en el otro mundo lo hicieron, entonces van a ir al infierno, aunque en este mundo no lo hayan hecho. Por eso decía Jesús que era un adúltero el que pensaba en el adulterio aunque no lo cometía, pero el que le gustaría hacerlo ya es un adúltero, porque en el otro mundo lo va a hacer, porque ya no va a tener las restricciones de la ley, ni de la cárcel, ni de cualquier restricción que haya por crímenes o por ofensas. No va a haber en otro mundo, cada uno tiene más libertad, y entonces es cuando ya va a ser culpable, es culpable del crimen, solo por pensarlo de que le gustaría hacerlo si tuviera la posibilidad. Bueno, pues seguimos entonces con a lo que quiero llegar, hablando de lo que una persona piensa. Depende de su compás moral. Entonces es lo que una persona le gustaría hacer, lo que una persona ama hacer y lo que una persona considera correcto o incorrecto desde el punto de vista de su compás moral propio, no de lo que le han enseñado. Ese es el origen de una persona malévola o narcisista. Una persona malévola o narcisista hace lo que hace porque no hay nada, porque en su interior piensa que lo puede y lo debe hacer y le gusta hacerlo, aunque sea malo para los demás. Entonces todo eso está aparte de lo que le han enseñado,
Porque los narcisistas que hacen cosas malas, o los criminales, o los psicópatas, todos ellos saben que en la sociedad es incorrecto lo que hacen, o en una relación no es correcto lo que hacen, pero aún así lo hacen porque para ellos están justificados, ellos lo ven correcto y quieren hacerlo. Entonces, eso es cuestión de la conciencia y el alma de cada uno. No es cuestión de cómo me han criado, cómo me han educado mis padres. Porque tus padres pueden educarte mal o lo que sea, pero tú, si tienes empatía, si tienes conciencia, vas a sentirte mal haciendo el mal. Entonces, yo pienso que el narcisismo es algo que viene con la persona en su alma. Es un tipo de alma. Es un tipo de alma y hay almas malas, almas buenas, y el narcisista ha nacido así con un alma mala y no hay que echar la culpa a los padres, porque se ha visto que en una familia entre los hijos hay narcisistas y no narcisistas, y yo misma lo he visto. Hermanos de una persona narcisista ser todo lo contrario, ser buenas personas en todos los sentidos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que no depende ni de la genética ni de la educación de los padres. Es del alma. Y nacemos con un alma que es buena o es mala. Se reduce a eso. Un alma que es buena o mala. En el fondo solo hay eso. Solo hay esa distinción. Solo hay esa distinción. Entonces, un narcisista, ¿qué pasa? Que tiene un alma mala, malévola, maligna. Eso es un narcisista y nada más. Y como la psicología no quiere hablar del mundo espiritual y todo eso, porque no sabe nada ni quiere saber tampoco, porque podría saber, porque hay mucha historia de filosofía que habla del mundo espiritual, la filosofía antigua y todo esto, pero la psicología, aunque su origen es la filosofía, como está más emparentada con la ciencia actual, pues quiere ignorar todo lo parapsicológico y lo espiritual, y por eso no quiere hablar de un origen sobrenatural, un origen fuera de este mundo del mal, ¿no? De espiritual, de los problemas psicológicos. Y como no quiere hablar de eso, pues lo único que le queda es echar la culpa a las primeras personas con las que entra en contacto una persona, un narcisista. Cuando nace, sus padres, es lo único que le queda, porque sabe que el origen está desde el principio de la existencia de la persona. Pero como no quiere reconocer que existe algo antes del nacimiento, no quiere reconocer eso, pues entonces no le queda otra que echar culpa a los padres, y eso no se sostiene. Vais a ver que esa teoría no se sostiene, y vais a ver las pruebas a vuestro alrededor y en vuestra vida, en la vida de los demás, que no puede cumplirse. Igual que una persona nace gay, lesbiana, y no puede cambiar esa personalidad y esos gustos, nace así, con esa forma de ver la vida. Está dentro de su alma ser gay o lesbiana, no es algo que se desarrolla ni que puede invertirse, no es algo que puede suprimirse. De la misma manera, eso forma parte del alma, igual que el narcisismo. Cualquiera ha visto, por ejemplo, que sus hijos cuando nacen tienen una personalidad que ya desde bebés se nota. Si son niños enfadites, ya desde bebés son enfadites, se enfadan fácilmente, o cabezones, si son cabezotas, desde bebés ya son cabezotas, desde bebés, desde niños muy pequeños, ya sin poder hablar, ya se les ve la personalidad, nacen con una personalidad. Y vais a ver que los niños cuando van creciendo, su personalidad van adquiriendo conocimientos, pero la personalidad de fondo de ser buenas personas o malas personas, o cabezotas o enfadites que se enfadan. Mi hijo, por ejemplo, cuando era bebé, cuando se enfadaba así con ganas, no siempre, pero alguna vez se enfadaba,
Y de la misma forma, cuando a lo largo de su niñez también se enfadaba raramente, pero cuando se enfadaba con mucha rabia y así le daba fuerte. Y eso ha seguido a lo largo de los años, siempre en su personalidad. Nació con esa personalidad y no cambia, no cambiará. Pues igual los narcisistas, cada uno nacemos ya con nuestra personalidad fija. La personalidad está fija, lo que van añadiéndose son conocimientos, pero ahí está nuestra personalidad, si somos irascibles, si somos tranquilos, si somos una persona alegre, si somos una persona más reservada, más abierta. Eso nacemos así y seguiremos así, porque constituye lo básico de nuestra alma. Solo hay que pensar una cosa, y esto ya va a desbancar todas las teorías esas. Si es verdad que el narcisista se desarrolla por causa del ambiente, por causa de las personas alrededor que influyen en que una persona desarrolle el narcisismo o no, si fuera verdad eso, si tiene una causa, también tendría un antídoto, también tendría algo que pudiera contrarrestar esa causa. Si fuera que se desarrolla como una enfermedad que tiene una causa, también tendría una cura. Todo lo que tiene una causa tiene una cura, casi todo lo que tiene una causa tiene también una cura. ¿Por qué? Porque si se ha desarrollado también se puede revertir, se puede invertir, se puede hacer retroceder, se puede disminuir, se puede de alguna manera ir sanando. Si de verdad el narcisismo fuera causa de un maltratamiento de los padres que ha dañado de alguna manera la autoestima, ha dañado los valores, ha dañado algo en la persona, también podría con terapia irse solucionando. Porque es de lógica. Yo no sé cómo los psicólogos no han llegado a esta conclusión lógica. Si hay algo que ha sido dañado, se puede curar. Si de verdad el narcisismo es producto del daño, aunque sean las primeras etapas de la vida, si por ejemplo, si como ellos dicen, una persona nace buena, no nace narcisista, un bebé nace totalmente una personalidad buena, normal, y el narcisismo es producto del daño que le han hecho, ¿vale? Entonces ese daño que le han hecho o esas creencias incorrectas que le han implantado en su cerebro para que él llegue a ser narcisista, según dicen ellos, porque le han implantado unas creencias, unos miedos, unos traumas, según ellos, los padres, para que le han causado el narcisismo. Bueno, entonces si en su origen el bebé ha nacido intacto, ha nacido con una personalidad buena y sin miedos y sin problemas ni traumas, y todo eso se le ha añadido después, con terapia se podría solucionar. Igual que las personas que cuando en la infancia una persona normal que no es narcisista, en la infancia ha sufrido abusos, esa persona tiene traumas por el abuso que ha sufrido en la infancia, pero con terapia vemos que puede sanar sus traumas. Con terapia puede superar el abuso, y de hecho muchas personas, incluso famosas, que han sufrido abusos en la infancia, han llegado a ser muy exitosas en su vida y a estar sanas emocionalmente por medio de terapia y de trabajo psicológico. O sea que si es verdad que ha sido un daño psicológico, tendría que tener cura. Si es algo que se ha impuesto en un ser normal, en un ser que ha nacido normal, psicológicamente normal hablando, en buen estado, tiene que tener su cura, ese trauma, y no lo tiene. Y está demostrado que el narcisismo no tiene ninguna cura. Entonces, ¿por qué dicen que es algo que han producido? ¿Cómo puede ser que algo que han producido los padres y luego no tiene cura? Un trauma que han producido los padres en una persona sana y no tiene cura, no se pueden sanar los traumas. Sí, se pueden sanar los traumas. Está demostrado que se pueden sanar los traumas. Se pueden sanar perfectamente los traumas. Y dicen que el narcisismo es producto de un trauma y no se puede sanar. Se contradicen ellos mismos. Esta psicología de verdad no tiene ningún sentido ni lógica.
Es que nuestro sentido común nos dice que lo que dicen no tiene sentido. Reflexionar todo lo que he dicho, vais a ver que no tiene sentido que el narcisismo sea producto de los padres. Reflexionar. Es que está claro. Tenemos que pensar con nuestra lógica y no creer todo lo que repetir como loros, lo que dicen, por mucho que sean estudios, por mucho que sean psicólogos, que ya digo que la psicología no es una ciencia exacta y nunca podrá serlo. Son teorías, nada más. Bueno, ahí lo dejo y espero que reflexionemos más sobre esto, porque el narcisismo, ya sabiendo lo que sabemos, no se puede curar. No podemos cambiar a un narcisista y lo tomas o lo dejas. Aguantas a esta persona como eso, lo dejas, pero no hay que echar culpas a los traumas que han ocasionado los padres de la infancia ni rollos de esos, porque eso no es así. Sabemos que no es así porque hay mucha gente que ha tenido infancias muy duras y no son narcisistas. Bueno, pues hasta la próxima y cuidaros de los narcisistas.